Buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos a Vladimir a la Una. Bueno, yo quiero decir que todavía mi cuenta de Twitter sigue hackeada. Mi cuenta @VladiVillegas. Estoy tratando de recuperarla, no ha sido posible hasta ahora. Hemos hecho todas las gestiones posibles con Twitter, pero aquí como que es más fácil hackear que recuperar una cuenta. Bueno, tenemos con nosotros hoy a John Magdaleno, nuestro invitado, politólogo, analista político, profesor universitario. ¿Cómo estás, John? ¿Cómo te va? Bien, gracias por la invitación. Muy Gracias por venir. parte. Bueno, en estos días hace falta conversar sobre la coyuntura nacional con personas que quizás no están metidas directamente en el conflicto para poder ubicarnos. ¿Cuáles son los momentos que se esperan? ¿Cómo han jugado cada uno de los actores? Bienvenido. Es así, amigo. ¿Por dónde arrancamos? Por donde usted prefiera. Bueno, el momento es bastante complejo, en mi opinión, entre otras cosas porque lo que veo es que las estrategias dominantes de los actores son totalmente contradictorias. Por un lado, el gobierno luce con una firme determinación estratégica para instalar la constituyente. Por otro lado, la oposición parece forzada a mantener la presión, especialmente la nacional, que es la que depende de ella, de la dirección política, y eso por supuesto nos va a llevar a un saldo, en mi opinión, desafortunadamente lamentable, de una escalada de la confrontación, que es lo que básicamente estamos viendo desde hace 3 meses, no lo estamos viendo desde ahorita. Ahora, para meternos en un tema que en mi opinión requiere algún tratamiento detenido, yo creo que este es un momento, Vladimir, en el que básicamente está planteado como solución al conflicto la posibilidad de que se forme una coalición social y política mucho más heterogénea y amplia que la que estrictamente conforma la Mesa de la Unidad. ¿Y por qué lo digo? Lo digo porque la constituyente, en mi opinión, aunque pueda estar en desacuerdo con su formulación y con, con la propia noción de que se piense en este momento en una medida de esa naturaleza, la constituyente va a terminar precipitando, es mi hipótesis de trabajo, va a terminar precipitando una fractura mucho mayor, mucho más honda. En la sociedad. En la sociedad, pero fundamentalmente en la coalición dominante, en el oficialismo. Es decir, son varios los hitos críticos que en mi opinión van a acelerar esa fractura. Por ejemplo, ya hubo incluso disputas, debate interno alrededor de la forma como se hicieron las postulaciones de los candidatos. Luego, ¿dónde va a sesionar en la Asamblea Nacional Constituyente? Se especula, por ejemplo, que tomaría el Palacio Federal Legislativo. Y sobre este particular ya hay 3 señales. 2 episodios violentos, un altercado importante incluso con el comandante que está ocupado o que debería estar ocupado de la seguridad de la Asamblea. Pero hoy, fíjate que hoy sesionó la Asamblea Nacional para designar magistrados del Tribunal Supremo de Justicia de la Sala Constitucional y lo hizo fuera del recinto, Sí. Lo cual es una señal de que no es fácil para la actual Asamblea estar allí. Sí, sí. Claro, también eso podría tener otra lectura, es una forma de comunicar un espacio público, una decisión de esa naturaleza, así que no necesariamente estaría asociado a la idea de que hay una suerte de entrega del espacio del Palacio Federal Legislativo, sino más bien me parece que es una forma de legitimar la decisión o las decisiones en un espacio público por excelencia, que es una plaza, ¿no? Pero sí, así, me parece que el oficialismo ha enviado 3 señales de que el espacio del Palacio Federal Legislativo podría ser tomado para incluso efectuar las sesiones de la Asamblea Nacional Constituyente. Pero ese es apenas uno de los hitos. El otro hito importantísimo va a ser, bueno, qué consecuencias va a tener una vez instalada, en el supuesto de que se produzca la instalación de la constituyente, una vez instalada, cuando se empiecen a tomar decisiones administrativas del tipo o eliminar la inmunidad parlamentaria o disolver el Parlamento o una medida similar, o luego, por ejemplo, destituir a la fiscal. Es decir, eso van a ser unas decisiones que van a tener unas consecuencias negativas sobre el oficialismo. Yo mismo digo a veces también en el supuesto de que se instale, Sí. y tú lo has dicho y mucha gente lo dice. ¿Tú ves alguna posibilidad de que realmente no se instale la constituyente? Yo creo que es el escenario más probable. Que Que se se instale es el escenario más probable, en mi opinión, tratando de ser lo más objetivo posible. Ahora, solo dos factores podrían detenerlo.
en primer término, que se produzcan unos pronunciamientos de otras autoridades públicas con capacidad de influencia de aquí al 30, es decir, tiene que ser antes del 30, que en efecto signifiquen en la práctica una fractura mayor del oficialismo, o, cosa que no me gusta, o que hay una creciente presión militar para que el gobierno no lo instale. Esos son los únicos dos factores que yo veo que podrían inhibir la posibilidad de la constituyente. ¿No ves la posibilidad de que las movilizaciones de calle que ha convocado la oposición logre ese objetivo? En mi modesta opinión, no. Entre otras cosas porque el gobierno ya tiene una determinación estratégica. Figúrate tú el impacto que tendría para la coalición dominante y para el propio presidente Maduro que no se instale la constituyente, que se desande ese Sería camino. una derrota. Bueno, por un lado sería una derrota, pero por otro lado podría significarle, al presidente Maduro podría costarle el liderazgo de la coalición. Es decir, a menos que sea resultado de un proceso de negociación política que no sepamos que están dando. Exactamente. Pero, que es otra variable. Pero eso tendría que tener unas manifestaciones muy rápidas, porque de lo contrario el proceso ya sigue corriendo rodando. y la campaña sigue corriendo. Y se va creando en efecto la expectativa de que se podría llegar a instalar. Lo que sí es difícil es que después que se instale, deje de actuar. Eso sí es más difícil. Claro está. Pero para ser muy franco, tratando de hacer un pronóstico, ¿qué es lo que veo más probable? En mi opinión, lo más probable es que se instale. Ahora, hay mucha gente angustiada y con razón. No estoy diciendo que no deba tenerse un poco de angustia por la materia. Hay mucha gente angustiada porque piensa que ese es el día final. Bueno, sí, en ciertos sentidos es claro que es un hito. La constituyente representa unas amenazas a las libertades públicas, a las libertades civiles, desde luego, que ya viene diciendo, el Estado de Derecho viene siendo socavado desde hace algún tiempo. Pero yo insisto en esta tesis que vengo sosteniendo. Paradójicamente, la constituyente puede ser el disparador de una cadena de acontecimientos que termine por una fractura, que termine por fracturar aún más, de manera mucho más honda, la coalición dominante. Tenemos que hacer una pausa. Sí. Al regreso vamos a seguir conversando sobre este y otros temas con el politólogo John Magdaleno. Así que bueno, esperamos sus comentarios a través de nuestras redes sociales. Ya venimos. Bueno, continuamos acá en Vladimir a la Una con John Magdaleno. John, hablábamos de las posibilidades, cuáles serían las opciones para que efectivamente la constituyente como tal no se instalara. Si te decías que es lo más probable, y es lo que yo también considero, pues hasta ahora, es que eso va. Sí, al margen de que uno le guste o no, pues eso es otro tema. De preferencia. Eso es otro tema. No estamos hablando de preferencia, sino de lo que va a ocurrir o no. Pues, claro. Como que le gusta la lluvia o no le gusta la lluvia. ¿Va a llover o no va a llover? Es un tema de pronóstico. Así es. Pero tú me decías también en la pausa que podía haber una alternativa distinta a la que hemos mencionado. No a la constituyente, sino, porque en efecto creo que es lo más probable, y los únicos dos factores que podrían detenerla son los que comenté. Una fractura más honda en el oficialismo, que involucraría que alguna autoridad pública se pronuncie antes, por ejemplo, o el defensor, cosa que también luce muy poco probable, o alguna otra autoridad que cualquier tenga otra real. Cualquier otra. O que los militares presionen al gobierno en la dirección de no instalarla. Eso tiene unas implicaciones que podríamos debatir. No estoy formulando juicio de valor. Claro que no me gusta eso, pero serían las dos opciones. Ahora, a lo que me refería es, hay un autor, Vladimir, se llama William Ricker. Esta obsesión de profesor universitario de recurrir a la literatura. Pero me parece que hay cosas útiles en la literatura. William Ricker se dedicó a estudiar durante muchos años la formación de las coaliciones, cómo nacen las coaliciones políticas, sociales, económicas. Entonces él echa mano de la teoría de juegos. Y en la teoría de juegos hay un par de cosas que él utiliza y me parece relevante. Una cosa que él llama la función característica, que para decirlo de forma muy sencilla, didácticamente, quiere decir las recompensas que obtiene una coalición, las recompensas totales. Por ejemplo, una coalición que intenta promover el cambio básicamente obtiene como recompensa esencial, por supuesto, el cambio, que significa acceso a cargos de representación pública, acceso a poder, poder entendido como capacidad de influencia. Pero luego dice, bueno, pero la formación de las coaliciones también es una función de las imputaciones. ¿Y qué es lo que él entiende por imputaciones? Las recompensas que obtienen los miembros de la coalición. Entonces, mira tú, por eso es que yo insisto, el cambio se vuelve mucho más factible en la medida en que se configura esta coalición social y política de la que hablo, que integre a la oposición y al chavismo descontento.
Yo sé que eso, por supuesto, puede estar en un nivel, digamos, estratégico o táctico, quizá coyuntural. Estoy consciente de las diferencias que hay incluso entre el chavismo descontento y la oposición respecto de temas político-ideológicos, de temas en materia de política económica. Entiendo esas diferencias. Además, buena parte del chavismo descontento está a la izquierda de Maduro, por su planteamiento. Sí, sí, en parte Bueno, no es una sí. cosa tan Y sencilla. también, digamos, hay un relato que tiende a legitimar a Chávez como una forma de mantenerse conectado con su audiencia natural, al margen de las implicaciones que sabemos que eso tiene. En realidad, la crisis económica está originada por Chávez, no por Maduro. Maduro la agrava ciertamente, Pero la recibe. pero Chávez es el que origina la crisis. Entonces, bueno, ahí hay unas diferencias importantes, pero si fuese posible superar, pensando en un plano ya de orden estratégico, o posponer por lo menos ese debate, lo que se plantearía es, bueno, si el chavismo descontento hace falta para, lo que voy a decir es duro, pero voy a hablar en clave politológica, si el chavismo descontento es el que hace falta y cuyo trabajo es esencial para que se produzca una fractura más honda de la coalición dominante, ¿por qué no habría de ser integrado en la coalición? Si estaría empujando la dirección del cambio también. Pero entonces esa pregunta tiene que ver un poco con lo que dijo Henry Ramos Alup, o con lo que leyó hace 2 o 3 días. Allí el chavismo disidente no aparecía mucho, aparecía como, digamos, como referente dentro de la cabida que tendría un gobierno, pues que personas que pudieran estar dentro del chavismo, pero como actor fundamental no aparece. De hecho, no estaban invitados, no forman parte de se eso. habla de funcionarios, ¿no? En el documento se habla de funcionarios solamente, pero se no les de... respetaría su estatus y, por supuesto, no están siendo acusados por Pero lo delitos. otro también es determinar realmente qué es el chavismo disidente en cuanto a factores, posiciones, Claro, y es que pudiéramos hablar de varios chavismos disidentes. claro, Porque incluso pudiéramos pensar también, John, que hay un chavismo disidente o un sector que es disidente del chavismo que está en la MUD y que mañana pudiera conectarse perfectamente con cualquiera de los factores del chavismo, sí, bajo cualquier coyuntura. Es decir, como esto es un panorama muy movible. sí, como podríamos pensar en un chavismo disidente en estricto sentido revisionista, vamos a decirlo así, revisionista del chavismo, ¿no? O podríamos pensar en un chavismo descontento o disidente que en efecto quiere mantener la columna vertebral del legado de Chávez en el sentido de que, bueno, cree que la política social fue algo efectivo y que de lo que se trata es, cosa equivocada en mi opinión, pero en efecto puede haberlo, de lo que se trata es de distribuir mejor la riqueza y no tanto el esquema de política económica que está detrás de eso, como puede haber eventualmente, me imagino, no es lo que yo veo en el corto plazo, un chavismo que tome mayor distancia respecto de lo que Chávez hizo en materia de política económica y en general respecto a la estrategia general para conducir el proceso. Entonces sí, es cierto, como el chavismo disidente no tiene todavía organicidad, son múltiples las facciones o corrientes o tendencias que están habitando en eso que, para simplificar las cosas, llamamos chavismo disidente. Porque además, fíjate tú, también es bueno hablar, ya que nos metimos por ese túnel, ¿disidente frente a qué? Por ejemplo, bueno, hay un chavismo disidente frente a la constituyente, ¿verdad? Claro, pero hay un chavismo disidente frente a Maduro, frente a Maduro como tal, sí, frente al gobierno. Sí. Incluso hay un chavismo moderado que durante el gobierno de Chávez también tenía distancias con algunas políticas del propio Chávez. Lo que pasa es que quien predominaba, por supuesto, era la postura, el presidente, que expresaba además una postura, ¿no? Sí, claro, si uno tuviera que identificar el núcleo del consenso tácito que hay entre todos esos factores, facciones, tendencias, sí hay un creciente rechazo a las ejecutorias del presidente Maduro. Ese sí pareciera ser un factor aglutinador. Y lo otro es... Que, por cierto, no está ocurriendo desde ahorita con motivo de la constituyente, está ocurriendo desde 2013. Así es, desde que el presidente llegó al poder. Exactamente, o sea, sus ejecutorias, especialmente, por cierto, en materia de política económica, vienen suscitando dentro del chavismo un creciente desacuerdo. Bueno, ahí está el caso de Giordani y otros casos, pues. Pero también es interesante que dentro de la propia cúpula dominante en el chavismo oficial, digamos, también se sabe que hay matices, hay diferencias y hay hasta, de alguna forma, grupos que los mantienen unificados en buena medida, también la preservación del poder. O sea, el poder es el gran pegamento del chavismo, ¿no? Como de cualquier coalición también. Esa fragmentación a la que tú aludes es una cosa histórica en la izquierda, ¿no? Sí. Pero no solo en la izquierda venezolana, en la izquierda internacional. Uno lee, por ejemplo, una biografía de Trotsky, la de Robert Service, ¿no? Sí es. Entonces uno en algún momento, creo que por la página 300, algo así, empieza a descubrir cuán fragmentada estaba la izquierda y las disputas internas que había. O sea, que no estamos hablando de algo que no ocurrió por primera vez en la izquierda. Ahora, pero insisto,
en este tema, para que no se me escape la idea Para irnos a la pausa. y para redondearlo, sí, rapidito. Esto de las imputaciones es serio, es decir, las recompensas que obtienen cada uno de los miembros de la coalición. Para que, en mi opinión, se pueda facilitar el cambio, aunque esto luzca una idea contraintuitiva, en efecto la oposición tendría que elevarle un poco más las recompensas al chavismo descontento. De lo contrario, No da el paso. si el que va a hacer el trabajo de fracturar la coalición no tiene mayores recompensas, ¿por qué habría de hacerlo? Así es. ¿Por qué habría de hacerlo? Así es. Tenemos que hacer una pausa, pero también yo no conozco mucho ese tema en la teoría de juego, pero también está dentro de esa teoría de juego el de los choques de trenes, ¿no? Sí. El modelo gallina. El modelo gallina. Vamos a hablar un poco de eso al regreso con John Magdaleno. Ya venimos. Magdaleno a la una es nuestra etiqueta. Hablamos un poco de la teoría de juego aplicada a este momento que vive Venezuela. Sí. Sí, entonces decíamos que el tema de las imputaciones es importante, sobre todo cuando se va a formar o se está formando una coalición. Y si algunos actores que se intuye podrían formar piensan que no reciben la recompensa que merecen, entonces podrían inhibirse de formar parte de la coalición, ¿no? Sí, ese es un tema importante. En mi opinión, eso es lo que puede decidir de aquí al año que viene, lo que puede decidir el cambio en Venezuela, el inicio de una transición. Como lo hemos dicho, hemos tocado este tema antes, las transiciones se inician cuando autoridades públicas o cuando funcionarios de alto nivel o con capacidad de influencia u otros actores de la coalición dominante que tienen capacidad de influencia real deciden restituir garantías constitucionales violadas. Por tanto, en Venezuela no estamos todavía en el inicio de la transición, no se ha iniciado, pero estamos viendo señales de que podría iniciarse. Sin embargo, lo que estamos viendo es una aceleración del choque, por eso hablábamos del modelo gallina. Del modelo gallina. Fíjate, por ejemplo, hoy designan estos magistrados. Me preguntaron que si no iba a hacer ningún comentario. Bueno, podemos tratar el tema. No tengo en el momento un comentario que hacer sobre esa materia porque, bueno, es parte pues de la coyuntura de confrontación que estamos viviendo en Venezuela. Sí. Esa es una pieza que está moviendo la oposición. Viene la respuesta del gobierno, que ya la preanunció, ¿no? Sí. Sí, que sería que una pudiera sanción ser, bueno, anunció, que una pudiera sanción, ser la detención de esos magistrados, por ejemplo, ¿no? En el enjuiciamiento. Fíjate, en efecto. Hablemos un poco del modelo gallina. Si hay una circunstancia que se parece bastante al modelo gallina, es este momento. Explícalo bien para que la gente... Bueno, el modelo gallina es básicamente una circunstancia en donde las ganancias totales de uno de los actores equivalen a las pérdidas totales del otro. Es un juego suma cero. Suma cero, sí. Suma cero. Por eso se llama suma cero, porque lo que gana uno lo pierde el otro. Así es. Es una situación bastante cercana a la que vive Venezuela hoy respecto del modelo gallina. Y la mejor imagen que hay para explicarlo didácticamente a los televidentes es aquella escena de la película de James Dean, Rebelde sin causa me parece, en donde dos muchachos se desafían mutuamente porque están, digamos, cortejando a la misma muchacha. Y bueno, claro, los dos son rivales, pues entonces se desafían, bueno, móntate en un carro, vamos hasta donde llegas al final y van los dos en dirección hacia un precipicio. Claro está, si los dos caen por el precipicio, obviamente los dos pierden. Pero si uno de los dos gira el volante y el otro sigue, el que gira el volante es considerado el gallina. Es decir, el cobarde. Así es. Y eso, por supuesto, también tiene una penalización en la matemática. Puede ganar la vida, pero pierde su prestigio. Pero pierde prestigio, no gana la muchacha, porque la muchacha eventualmente, en la lógica del modelo, lo consideraría cobarde y, bueno, ninguna mujer quiere tener a su lado un cobarde, ¿no? Bueno, salvo unas honrosas excepciones. Así es. Pero ella queda con el dilema de estar con un cobarde o queda viuda. Porque claro, entonces, por supuesto, en el modelo gallina no se admite un escenario de cooperación. Es decir, la probabilidad es muy baja. Es matar o morir, pues. Sí. Entonces, claro está. En Venezuela se han producido varios momentos que se asemejan al modelo gallina. Los sucesos de abril de 2002 es uno de esos momentos. El paro es otro momento quizá más emblemático a efectos de cómo se postula el modelo gallina. Entonces hay unas lecciones y unos aprendizajes que sacar del modelo gallina. Si usted quiere jugar modelo gallina, usted tiene que estar consciente de los costos que va a correr. Es decir, ¿va a ganar todo o va a perderlo todo? Exactamente, es decir, los costos son los más elevados. ¿Y cuál es el contrario del modelo gallina? El contrario es en el sentido de que se deja abierto un espacio para la cooperación. Bueno, está por ejemplo el modelo Halcón Paloma, así se llama el modelo Halcón Paloma, en donde uno juega como un negociador duro y el otro actor juega como un negociador blando, entre comillas. Pero eso facilita un acuerdo. Claro, habría que ver los términos del acuerdo. Típicamente, el negociador duro puede ganar más, pero a veces el negociador blando necesita ganar una sola cosa que define el juego.
Es decir, este es un punto importante porque a veces los negociadores no necesariamente tienen que ponerse siempre duros. Y eso es aplicable al caso venezolano. La pregunta que hay que hacerse en el caso venezolano es, sobre todo la oposición, es ¿qué es lo que vuelve inevitable el cambio? Por ejemplo, la decisión de poner en su casa a Leopoldo López, ¿a qué modelo obedece? ¿Obedece a la fórmula Halcón Paloma? Claro, ahí el gobierno está intentando jugar al Paloma, le hace un guiño a López y está intentando abrir un canal de negociación. Claro, el problema es que el gobierno siempre quiere plantear la negociación en una posición de dominación. Entonces eso complica las conversaciones, sobre todo en un contexto de un régimen autoritario. Es decir, es casi una sumisión lo que desea el gobierno. Entonces, Y quizás la oposición también impone condiciones que son que maximalistas. que son maximalistas, no están en capacidad de en lograr. capacidad de ejecutar. Así es. Bueno, por ejemplo, la decisión de los magistrados, del nombramiento de los magistrados puede ser leída así. Es decir, yo entiendo el objetivo estratégico de fondo de esa decisión. La oposición está intentando construir el imaginario de un gobierno que se empieza a formar y de un nuevo, estado de cosas que se empieza a elaborar. Es decir, la oposición está elaborando un contrapoder. ¿Sí? Por cierto, la jerga norteamericana se llama así counterpower, es decir, contrapoder. Eso es la oposición, la traducción de oposición en inglés es eso, counterpower, contrapoder. Es decir, está intentando armar el imaginario de un contrapoder. El desafío que eso tiene en el cortísimo plazo es cómo vuelves ejecutables las decisiones de esas autoridades nombradas formalmente. ¿Cómo es eso ejecutable? Es decir, ¿cómo ellos pueden dictar sentencia? Lo mismo que si, por ejemplo, se nombraran rectores del CNE. ¿Cómo pueden obrar en la dirección de armar, de estructurar procesos electorales? Por ejemplo, ¿cómo pueden dictar sentencias si no tienen expedientes a su mano, por ejemplo? Claro. Los jueces de instancias inferiores pues no le van a rendir. ¿De dónde despachan? Empecemos por este asunto tan sencillo. ¿Desde dónde despachan? Que es un asunto menor. ¿Cómo esas decisiones que tomarían, sentencias eventualmente, serían ejecutables, es decir, vinculantes para el resto de la sociedad? Pero son decisiones también de carácter político. Sí. Es decir, para mostrar, sí, digamos, ante el mundo, ante el país, la situación que ellos quieren poner en evidencia. También es parte de un juego. Sí, ¿no? sí, se intenta poner en evidencia la ilegalidad del primer nombramiento, de la primera designación que se produjo en diciembre de 2015. Pero de vuelta, volviendo al modelo gallina y el halcón paloma, hay varios modelos de teoría de juego, sí, se han examinado bastante bien. La pregunta que tú te haces frente a un jugador duro, vamos a decirlo así, es, bueno, ¿qué conquista, en el caso venezolano, qué conquista sería suficientemente satisfactoria? Porque frente a un régimen autoritario tú no puedes pretender la restitución total e inmediata de todas las garantías constitucionales violadas. Por supuesto, pero hay un problema, John, es que en el caso de la oposición no es una sola. Hay una mesa de la unidad democrática, pero ahí hay muchos factores, no todos están de acuerdo, y esa es una fortaleza que tiene el gobierno. Claro, frente a un régimen autoritario es mucho más fácil de imponer decisiones. En el caso de una coalición heterogénea tiene que deliberarse, tiene que discutirse. Y masticar, madurar, digerir cosas para poder armar un consenso, ¿no? El problema es que ese aprendizaje que requiere o que demanda el tiempo que se utiliza en la discusión estratégica, la deliberación, va en contra puede tener costos también. Por supuesto. ¿Sí? Sí, de vuelta, esta es una pregunta que me parece clave. Ya tenemos que ir a la ¿Tenemos que hacer la pausa? Sí, vamos a hacer la pausa. Vamos a hacer la pausa y seguimos. Vamos a hablar de eso. Con John Magdaleno, estoy aquí recibiendo una clase. No, hombre, estamos conversando, intercambiando. Bueno, continuamos con John Magdaleno. Por ejemplo, fíjate, conversando con unos amigos, hacíamos un análisis de lo ocurrido ayer. Hubo un paro, pero también hubo trancas. Y se presentaron conflictos en algunos puntos entre personas que son opositoras también, pero que quieren salir, que dicen, bueno, hay un paro, pero ¿por qué yo no voy a salir? Necesito llevar a alguien al médico. Vimos un video de una ciudadana, pues, que hasta tuvo que mover unas bolsas, muy molesta con una persona que mantenía una tranca, en fin. El maximalismo, que es uno de los temas que a veces se presenta, pues, o sea, una posición que a veces se plantea cotas muy altas, ¿no? Y eso genera expectativas, genera esperanzas, ilusiones, y después si no se logran, pues pueden terminar en frustraciones, ¿no? Sí. El maximalismo es esencialmente aspirar a la mayor ganancia posible o el mayor beneficio posible. Aunque sepas que no lo vas a tener. Claro, entonces hay un maximalismo
inconsciente, diría que hasta criminal, ¿no? Porque tú sabes que no es factible. Y hay un maximalismo un poco inconsciente, es decir, que ignora el contexto o no comprende bien el contexto en el cual se desenvuelve la disputa. Me preocupan ambos. Me preocupa el maximalismo, que es criminal, es decir, que infla las expectativas de la gente y promete soluciones mágicas e inmediatas cuando tú estás luchando contra un régimen autoritario. Si un régimen autoritario, vamos a decirlo con crudeza, claro que esto es reprochable, criticable, censurable, deleznable, pero un régimen autoritario precisamente se caracteriza porque las autoridades deciden arbitraria y unilateralmente conculcar, violar garantías constitucionales. En eso consiste el autoritarismo. Si no hay Estado de Derecho, es precisamente eso lo que lo vuelve autoritario. Es un gobierno al margen de la ley, discrecional, arbitrario, muchas veces brutal en el uso de la fuerza, desproporcionado, caprichoso. Así son los autoritarismos. Entonces, frente a un contexto como ese, tú no puedes pretender siempre la mayor ganancia posible porque es que eso no ocurre, de hecho, en la práctica. Fíjate, por ejemplo, citando esto, hubo una decisión del TCJ Sí. ordenando que el diputado Wilmer Azuaje fuese recluido en su casa. Han pasado casi que 2 semanas y no se produce esa decisión. Correcto. Eso Es un revela ejemplo, por ejemplo. el nivel de arbitrariedad. Como por ejemplo hay otras boletas de excarcelación, lo de los policías de Chacao, de John Goycochea. Es decir, entiendo ya que ya suman más de 20 boletas de excarcelación que no se ejecutan. Bueno, ese es un régimen autoritario, un régimen arbitrario, pues, que no sigue ley. Entonces, frente a un régimen autoritario, tú no puedes ser maximalista porque primero, inflas las expectativas de las audiencias que esperan cambio. Ellas terminan asimilando que el cambio es mágico, inmediato, se puede producir de la noche a la mañana y no es así. Pero tercero, más preocupante aún, eres ineficaz en la estrategia. Y lo otro es que atrincheras al adversario. Claro, pero sobre todo, eres ineficaz en la estrategia. Entonces, vuelvo a la pregunta que formulé un poco antes. La pregunta relevante para la dirección política de la oposición es ¿qué es lo que vuelve inevitable el cambio? Así como el gobierno estuvo pensando para formular la constituyente en qué es lo que vuelve irreversible la revolución, la oposición y el chavismo descontento también, por cierto, tiene que preguntarse, si realmente tiene talante democrático el chavismo descontento, tiene que preguntarse qué es lo que vuelve inevitable el cambio. Y en mi opinión, uno de los factores que vuelve inevitable el cambio es la celebración de elecciones periódicas, libres e imparciales, no cualquier tipo de elección, y en segundo término, unas conversaciones, así arranquen solo entre la oposición y el chavismo descontento, que intenten regularizar el conflicto político y bajar los niveles de rivalidad política. Por ejemplo, fíjate, frente a eso está una decisión que la oposición debe tomar o no tomar, la participación en las elecciones regionales. Sí. Tienes dos cosas. Una, si participas en este clima, quizás eso implica que muchos sectores van a desconectarse de la convocatoria de la MUD y decir, bueno, nosotros no queremos votar, por ejemplo, en esas condiciones. Pero si no participas, le estás regalando 23 gobernaciones al gobierno. O sea, pudieras ganar no sé cuántas, pero allí ya definitivamente le estás entregando las gobernaciones. Sí. Y pudiera repetirse el escenario de 2015. Hay gente que me dice que no es lo mismo, pero no sé qué opina. De 2005, dice. De 2005, perdón, sí. Cuando se retiraron de las elecciones parlamentarias. Sí, en principio, si las condiciones en las que se celebrarían esas elecciones son satisfactorias, es decir, hay unas mínimamente aceptables. Hay unas garantías satisfactorias que permiten una competencia en la que la oposición puede ganar cargos de representación, es decir, en la que hay incertidumbre acerca del resultado, no se sabe de antemano quién va a ganar, pues claro que la oposición le conviene, claro que le conviene. Es más, y claro que uno encuentra reacciones bastante emocionales cuando se discuten estos temas. Cuando uno revisa la literatura sobre transiciones de regímenes autoritarios a democráticos, se encuentra que hay muchos casos en donde las elecciones son los hitos críticos que precipitan el cambio. E incluso, por cierto, cuando se intenta un fraude o cuando se comete, porque ese fraude o intento de fraude o irregularidades precipitan el cambio, terminan fracturando la coalición dominante. No nos vayamos muy lejos. Pérez Jiménez y el plebiscito del 57. Pinochet intentó un fraude la propia noche del referéndum, incluso lo propuso en gabinete, y el propio ministro de la Defensa le dijo que no.
Y ahí fue que se materializó la fractura. Es decir, claro que las elecciones son un hito crítico. Claro, la garantía básica para que la oposición pueda participar es, bueno, unas condiciones satisfactorias. No puede saberse de antemano quién va a ganar. Es decir, tiene que haber incertidumbre acerca del resultado. Porque si no, no tiene sentido participar. Claro, pues. Claro. Tenemos un tuit para ti, John Magdaleno. ¿Es factible una salida negociada donde ambos sectores salgan bien parados? Iván López Cauderón. Bueno, claro está. Lo que pasa es que no salen igualmente parados, ¿no? Es decir, lo que conquistan ambos, lo que consiguen ambos en una negociación no siempre es igual. Por lo regular, el sector que está en el poder abre la ventana a la negociación cuando ya sabe que las posibilidades de mantenerse en el poder tienen crecientes costos incluso para el proyecto, para el imaginario. No se trata de quererlo, sino de que es inevitable. Sino de que es inevitable, que las condiciones te obligan. Llegas a un momento límite como para transar, como para negociar. Yo no veo todavía el gobierno en este momento, en esa situación, pero sí creo que instalada la constituyente pudiera llegar allí. Sí creo que paradójicamente es después de la constituyente que pudiera llegar allí. Si las cosas se van a seguir complicando, Vladimir, después de la constituyente viene en Venezuela un proceso de desinversión. La tasa de inflación no se va a detener en el corto plazo, es decir, el deterioro socioeconómico va a continuar. Esa es la trama de fondo de la disputa política que vivimos, el deterioro de las condiciones de vida de los venezolanos. Puede galvanizar al chavismo, incluso al chavismo disidente, por ejemplo, una amenaza concreta de una intervención norteamericana o de sanciones norteamericanas y de la Unión Europea a Venezuela. Bueno, pudiera generar una reacción en el discurso, pero yo creo que esas fracturas que ya se han producido son irreversibles. No se pueden no se pueden restituir, no se pueden desandar. Sí pienso que son irreversibles, honestamente. ¿Cómo ve la situación ahora con 2 TCJ y una posible ANC no convocada por el Poder Soberano? Pregunta Bolívar Divisa. Bueno, ya lo comentaba antes, el desafío que tiene la dirección política de la oposición con estos nuevos nombramientos de los magistrados es cómo volver ejecutable el nombramiento y las eventuales decisiones que se derivarían de allí. Es un desafío práctico bastante claro. Fermín Mármol dice por aquí, muy buena disertación, gran análisis en Vladimir a la Una, vale la pena verlo para comprender el momento país. Muchas gracias. Ajá. Bueno, y qué bueno lo leo para no perder mi tiempo viendo tu programa. Ese señor es tan responsable. Bueno, no entiendo a quién se refiere. Tenemos que hacer la pausa, ahora sí, pero aquí dice, Bolívar dice también, explique cómo es eso de que un poder como la Asamblea Nacional esté en desacato si fue elegido en 2015 y ratificado en julio de 2017. Bueno, preguntas que hace la gente. Vamos a hacer una pausa y al regreso continuamos con John Magdaleno. Vale. Bueno, ya terminando en esta última parte con John Magdaleno, Orlando Lezama plantea matemáticamente es demostrable que la oposición ganaba la ANC. Más allá del leguleyismo, ¿por qué no fueron? No, eso no es correcto. En primer lugar, entre otras cosas, yo saqué una contabilidad de eso, pensando en escenarios matemáticos, y llegué a esta conclusión. El menor número de diputados de la base territorial que podía haber llegado a obtener el chavismo, e incluso compitiendo la oposición, eran no menos de 160 diputados. De los 300 y algo, no menos de 160. Utilizando brechas reales que se encuentran en los estudios de opinión. No menos de 155, 160 diputados era lo que iba a obtener el chavismo en la base territorial. Así que la base sectorial era el espacio para que el chavismo asegurara la mayoría en la constituyente. Así que me parece que es un acierto estratégico de la oposición no haber participado. Argumentar lo contrario, primero, es operar de forma intuitiva y no contrafáctica, sin evidencia empírica. Segundo, es operar de forma político-ideológicamente. Tercero, es intentar legitimar la constituyente. Más bien, la pregunta que hay que formularle al amigo que que hace ese señalamiento sería: ¿por qué no se celebran elecciones libres, imparciales y periódicas desde el año 2016? La última fue en 2015. ¿Por qué no hubo elecciones de gobernadores cuando correspondía el año pasado? ¿Por qué todavía a la fecha, ya estamos a punto de llegar al mes de agosto, no hay un anuncio oficial acerca de la celebración de elecciones de alcaldes que ya corresponderían? ¿Por qué se bloquea el referéndum revocatorio? ¿Por qué no hubo una consulta popular anterior a la constituyente? La respuesta a las 4 preguntas es la misma, porque el gobierno pierde la consulta, la pierde. En febrero de este año hubo una encuesta por muestreo en la que se preguntó por intención de voto para elecciones a gobernadores. Y allí la brecha que la oposición le sacaba al chavismo era de 36 puntos porcentuales
Por cierto que esta es la frecuencia que utilizo para los escenarios matemáticos, de los que salen no menos de 155 diputados para el chavismo en la base territorial. El secreto de las bases comiciales que propuso el presidente es la municipalización del voto. Ese fue el secreto. Y cuando tú trasladas los resultados de la parlamentaria del 2015 a municipios, pese a que la oposición en esa elección le sacó una brecha al chavismo de 14 puntos porcentuales, cuando municipalizas el voto, la brecha es de 2 puntos. Por eso la fórmula. Claro, ahí está. Ahí está el secreto. Es decir, el secreto es ese, tú neutralizas a la mayoría. Realmente lo que estás intentando en el fondo es prefabricar una mayoría a tu favor. Entonces, seamos serios, pues cuando estudiemos este tema, cuando opinemos sobre este tema, seamos serios. Ese es un diseño de sistema electoral destinado a que el chavismo asegurara una mayoría en la constituyente, y eso es inadmisible para todo el que tenga talante democrático. Aquí dice también Jorman Aular, está muy sonriente, esos son los invitados que te gustan. Toño Urbina dice también más o menos lo mismo. Y pregunta, dice por aquí, pregunta Toño Urbina, ¿está contento? Dile al politólogo si está de acuerdo con el golpe de Estado a la derecha. Claro que no, y como condené el que hubo en 2002, claro, habría que ¿Hay un golpe de Estado de la derecha? Bueno, en todo caso, si hay un golpe de Estado o si se produce un golpe de Estado, lo más probable es que provenga de las filas del oficialismo. Así que aquí también la invitación al amigo es, vamos, seamos serios. Es decir, la oposición no tiene ninguna posibilidad real de implementar o de ejecutar un golpe de Estado en este momento. Si se produce esa eventualidad, que por supuesto no es deseable, si se produce, más bien vendría de las filas del oficialismo. ¿Está curada la posición en tu criterio de repetir esquemas como el 2002, por ejemplo, esquemas como el del paro que siguió al 11 de abril? A mí lo que me preocupa de la dirección política de la oposición en este momento es el maximalismo de algunos sectores. Y yo entiendo que en una circunstancia como esta, usted tiene que ofrecerle algunas gratificaciones a su audiencia, algunos incentivos simbólicos, pero la promesa de una solución mágica, de una salida ya, no es seria y se puede volver contra el liderazgo de oposición. ¿Qué margen de maniobra tienen, o tenemos, me incluyo, quienes creemos, por ejemplo, en que esto debe salir de una negociación política? O sea, la solución a todo esto es parte de una negociación política. ¿Hay alguna incidencia? ¿Pueden tener algún margen de maniobra? ¿En el futuro será mínimo lo que puedan hacer esos factores, en los cuales me incluyo, o podrán tener fuerza? No, yo creo que eso influye. No creo que sea ahora determinante, pero influye. Influye mucho porque en momentos límite las negociaciones tienen mayor probabilidad de prosperar. Lo he dicho en otros lugares, creo que lo conversamos en tu programa de radio. He estado investigando durante meses, en estos últimos 4 o 5 meses, los casos de transiciones de regímenes autoritarios a democráticos. Llevaba 25 hasta cuando conversamos la semana pasada, ya van 33, ya llevo 33 casos. En efecto, la mayoría de las transiciones de regímenes autoritarios a democráticos se produce por negociaciones. Me he ocupado de toda América Latina, con una que otra excepción, es decir, los países del Caribe fundamentalmente. Algunos de los países del Caribe no los estoy considerando en el análisis, sino fundamentalmente América Latina. Y en casi toda América Latina, la gran mayoría de las transiciones de regímenes autoritarios democráticos se produjeron por negociaciones. Cuando llevaba 25 casos eran 17 de 25. 80%. Era como 72%. Ahora llevo ya 33, son 20 de 33, 21 de 33, estamos hablando de 62, 63%. Es decir que, en efecto, eso parece responder, por un lado, a las condiciones reales que plantea la disputa y el escenario práctico para resolver la transición. Y por otro lado también quizá tenga que ver con la cultura política latinoamericana. Nosotros no estamos acostumbrados a conflictos muy prolongados. Son excepcionales los casos, Colombia, Centroamérica Salvador, especialmente, Colombia, pero la mayor parte de América Latina no está acostumbrada a conflictos prolongados en el tiempo. Son indeseables para la mayor parte de la gente. Tenemos un tuit por aquí, vamos a verlo. Paco Reyes, la montaña por muy alta, poderosa y arrogante que se muestre, la lluvia poco a poco con humildad la derrumba y cae, dice. Sí, ese es un comentario interesante porque de vuelta, imaginémonos lo que va a pasar en Venezuela de aquí al año que viene como una película. La trama central de esta película es el deterioro socioeconómico. Claro que la disputa política importa, claro que el radicalismo del gobierno, es decir, a medida que se vuelve más autoritario, tiene impactos. No estoy desconociendo las diversas subtramas.
pero lo que termina socavando a la postre los respaldos del chavismo es la crisis económica. Además, es fácil de verificar que la caída de la identidad chavista en los estudios de opinión es concomitante con el deterioro de la situación económica, que por cierto, ese deterioro arranca o recrudece en 2013, y es en 2013 precisamente cuando empieza a caer de forma significativa la identidad chavista. Por cierto, también es concomitante con el fallecimiento del presidente Chávez, y que ambos son factores que debilitan la identidad chavista, el fallecimiento del presidente Chávez y el deterioro socioeconómico de los venezolanos acelerado desde 2013. Por aquí nos dice, excelente invitado, me encanta tu camisa, María Castellano, gracias. Habla por qué querían los líderes de la oposición la constituyente antes y ahora no. Pregunta, no acomodes, ¿no? Te pregunto, sin acomodarla. Pero rápidamente para despedir. ¿Por qué la oposición había propuesto la constituyente antes? Y ahora no. Por ejemplo, ¿por qué voluntad popular? Bueno, es que hasta donde yo entiendo hay sectores de la oposición que sí siguen proponiendo la idea de la constituyente, pero sobre unas bases comerciales que les deje a la oposición un margen de competitividad. Y me parece que ahí la oposición está haciendo un reclamo que es legítimo. Finalmente, Silvio Valero dice, la ANC ya está aprobada por el régimen, lo que le falta son los integrantes que serán escogidos el 30. ¿Hasta cuándo nos engañan? Bueno, claro, hay una campaña en marcha y ese reclamo es precisamente el que se hacía al principio en sectores del chavismo, que las postulaciones se produjeron por vías, digamos, bastante autoritarias también. Bueno, te agradezco mucho, John. Un placer, Vladimir. Gracias por la invitación. Bueno, y a ustedes, queridos amigos, los invitamos ahora para que escuchen y vean a Julio César Pineda en Brújula Internacional. Regresó de su periplo por el planeta. Será hasta la próxima.